Estábamos en la página 29, en la cual estábamos viendo los roles específicos de la pareja. Sí, estábamos viendo, hermanas, en la página 29, los roles específicos a la pareja, ¿no? Cómo debe ser la sumisión de la esposa al esposo, según Efesios 5:22. Cuando hablamos de sumisión, yo creo que no podemos estar pensando en ese tipo de sumisión que es humillación, ¿no? Que es una subordinación sin voz, sin palabra, ¿no? Cuando hablamos de sumisión, hablamos de respeto, ¿no? Vamos a ver Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando Dios le dio la orden cuando Dios en su palabra determinó que el hombre debe amar a su esposa y que a la esposa le dijo, usted tiene que respetar a su esposo, ¿no? Y darle el lugar que le corresponde, hermano. Y yo soy la primera insubordinada, porque yo sí he sido muy rebelde en ese aspecto. Pero Dios me ha enseñado, hermano, a que debo de consultar, es lo que debemos hacer. Cuando hablamos de respeto, de que debemos estar sujetas, es que debemos consultar, acordar, coordinar con él, con el esposo, ¿no? No debemos determinar, porque generalmente las mujeres determinamos, ¿no? Y a veces, y eso no es correcto. Lo correcto es que juntos tomemos decisiones, ¿no? Como esposos, en unidad, porque dos cabezas piensan mejor que uno, ¿no? Que una. Entonces, cuando hablamos de eso, de sumisión, hablamos de respeto, de sujeción, ¿no? De que no podemos dispararnos, como dice el verbo común, ¿no? No hacer lo que queremos, no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que coordinar, tenemos que respetarlo al esposo, ¿no? Respetar, hermano. De tal manera que las decisiones que tomemos lo hagamos en unidad, ¿no? Y quizás podamos sugerir, porque siempre a veces los esposos, los hombres, son un poquito más cerrados que las mujeres, ¿no? Nosotros somos holísticas, vemos el campo en los 360 grados, ¿no? Mientras que el hombre solamente ve adelante, ¿no? Entonces, aunque también hay hombres que están pendientes y saben todo es cuestión de práctica, ¿no? Depende de cómo se han educado, ¿no? Entonces, pero nosotros cuando hablamos de sumisión hablamos de respeto, en todo, hermano. Debemos escuchar lo que ellos opinan y hay que respetar, hay que considerar. Y si podemos sugerir algo, hay que hacerlo. Pero no decidamos algo, determinemos algo y después le consultamos, después le informamos. A no ser que no esté y sea un acto de emergencia que tengamos que hacer, es de emergencia que tenga yo que decidir y después le comunico, mira, he tenido que decidir esto porque tú no estabas, ¿no? Pero de preferencia hay que hacerlo los dos, hermanos. Eso es muy importante, no olvidando que el esposo es cabeza de la mujer, ¿no? Él es el que está delante nuestro, ¿no? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Hay que tener siempre esa mirada, hermano, que el esposo es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Mire cómo hace esa comparación, ¿no? Si Cristo es cabeza de la iglesia, quiere decir que la suma autoridad, ¿no? En la iglesia, Cristo, ¿no? Imagínense en la casa, ¿quién es la suma autoridad? Es el esposo, ¿no? El esposo.
hace esa comparación, ¿no? Iglesia, casa, Cristo en la iglesia y el hombre en su casa, ¿no? Hace esa comparación y hay que tener, por eso hay que dar el lugar que le corresponde. No olvidemos que eso también es obediencia. Y tenemos que aprender a ser obedientes en todo, ¿no? En todo. Por eso le digo, yo la primera desobediente he sido yo, lo he aprendido, hermanos, a considerar, a respetar a mi esposo, a darle el lugar que le corresponde, ¿no? Porque yo no conocía la palabra de Dios, ¿no? Un poco así osada era yo, ¿no? Yo le doy gracias a Dios, hermana, que antes de partir me está enseñando todas estas cosas. Imagínate que yo llegue a los pies de Dios y Dios me diga, este ni siquiera ha sido una esposa respetuosa. Ay, fuera de acá me va a decir, ay, pues todas estas cosas hay que ser obedientes en todo, ¿no? En todo. Entonces, y lo que sí no debemos confundir, porque hay hombres que confunden, y mujeres también, que sumisión significa disminución, no es así. ¿No? Somos sus compañeras, somos sus ayudas, ¿no? Y estamos, Dios ha dispuesto, ha mandado que el hombre ame a su mujer como a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando el hombre o la mujer malinterpreta eso, también llega al extremo del maltrato, de la humillación, y no es así, ¿no? No es así. El respeto no tiene nada que ver con lo que tenga, con las humillaciones, ¿no? El maltrato, no, no, no hay que confundir eso. Por eso dice, ¿cuáles serían algunas consecuencias de no obedecer este principio bíblico? Imagínense un hogar donde no se obedezca, no se aplique este principio bíblico. De repente nuestros hijos verían, ah, no, pues yo nada tengo que ver con mi papá porque mi mamá es la fuerte, ¿no? Con ella tengo que hablar, y no es así, ¿no? Tenemos que aprender a decir, sería un desorden, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían algunas consecuencias de no obedecer este principio bíblico, hermano? Es como decir, no darle el lugar que a Cristo le corresponde en la iglesia, ¿no? ¿No? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así es el varón cabeza de su esposa. Entonces, imagínense si no obedecemos este principio bíblico. No habría orden, no habría respeto, ¿no? No habría decisiones armónicas y sobre todo sabias, hermano. No habría eso, no habría orden, respeto, ¿no? Imagínense que nosotros comencemos a tratar de hacer las cosas como queremos en la casa. No salen bien, hermanas, no salen bien las cosas, no salen bien. Sí, no habría decisiones armónicas, realmente y de repente, como dice, y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí, ¿se dan cuenta? Nunca perdamos de vista este principio. Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre, este salmo, incluso debemos aprendérnoslo. No, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es así. Si Cristo no es el fundamento de nuestra unión conyugal, ¿no? En vano, hermana, nos esforzamos cada día. Cristo tiene que ser el fundamento de nuestro matrimonio. Y si Cristo es el fundamento de nuestro matrimonio, tenemos que poner en práctica todo lo que Dios manda en su palabra. ¿No? Todo. No aquello que nos gusta, todo, absolutamente todo. ¿No? Y si tenemos que pedir perdón a Dios, a nuestros esposos,
porque no estamos haciendo, no estamos poniendo en práctica, ¿no?, este principio bíblico. Entonces no estamos edificando nuestra casa. En vano hacemos todo, ¿no? Y cuando hablamos de la edificación de nuestra casa, no hablamos del edificio, sino hablamos de las estructuras emocionales, de las estructuras familiares, del amor, del respeto, ¿no? ¿Cómo yo le voy a pedir a mi hijo que me respete si yo no respeto a mi esposo? Y viceversa, ¿no? Si el esposo no respeta, no ama, no cuida, no guarda a su esposa, ¿cómo le va a decir el hijo al hijo, oye, o a la hija, ¿no?, que sea cuidada, respetada, amada, o que ame, que cuide a su esposa, si ve contraejemplos en nuestra vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que poner en práctica. ¿Cómo puedes una esposa respetar a su marido? Porque es importante ese aspecto. ¿Cómo puede respetar, hermana, una esposa a su marido? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cómo podría ser? ¿Cuándo le faltamos el respeto? Empezamos por el contraejemplo. ¿Cuándo le faltamos el respeto al esposo? Cuando no le damos el primer lugar, ¿no?, en la estructura familiar, ¿no? Porque se debe notar que él es la cabeza del hogar. Y si no hacemos notar esto, no estamos respetando. Si a nadie debe ponerse aquí en la frente, hoy yo respeto a mi esposo, sino debes, todo el mundo, todos se deben dar cuenta que él tiene el primer lugar, que él es la cabeza del hogar. O sea, y debe estar implícito, ¿no?, en cada acto nuestro, que es así, que le estamos dando el lugar que le corresponde. No subestimemos a nuestros esposos, porque de repente es callado, porque no dice nada, porque es prudente. ¿No? No, hay que darle lugar. Por eso hay que darle el lugar que Dios le ha asignado. Él es la cabeza de la esposa, ¿no? Él es el que nos protege, el que nos hace sentir fuertes, hermanos. Es así el esposo, nos hace sentir protegidas, fuertes, ¿no? ¿Cómo se sienten cuando ustedes van con su esposo al mercado, por ejemplo, ¿no? Yo les voy a contar un secreto. Yo cuando me voy al mercado sola, yo me voy con mis zapatos. Yo tengo unos mocasines bajitos, ¿no? Y me voy al mercado con mi carrito, ¿no? Pero cuando me voy con mi esposo, no me pongo esos mocasines, me pongo otro zapatito mejor. Ay, porque voy con mi esposo, ¿no? Siento que, ay, me voy, ¿no? Me siento bien que voy a salir con mi esposo. ¿Se dan cuenta? Me siento protegida, me siento cuidada, sé que me va a ayudar, sé que, ¿no?, me va a acompañar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, es así, esa actitud la debemos tener yo sé que siempre no es llano el camino, ¿no? Porque a veces nos sentimos un poco, de repente estamos cansadas, o de repente tenemos alguna contrariedad en el trabajo, ¿no? Entonces, yo reconozco eso, porque a veces cuando estoy cansada, le digo, igual, ay, no me digas más, porque no me entra ni una sílaba más en mi cerebro, por favor. Y después digo, ay, y le digo, papi, discúlpame, ¿no? Perdón, papi, sí. Sí, pero dejamos la conversación para más tarde, ¿no? Pero a veces me sale, como dice mi esposo, ay, oye, qué déspota eres, ¿no? Ay, perdón, papi, le digo, discúlpame, perdóname, no quise ser malcriada contigo. Siempre hay que estar, hermanas, midiendo el alcance de nuestra palabra, hermana.
como dice en la Biblia, la lengua es el órgano más pequeño, pero más difícil de controlar, ¿no? Es el que salta primero que nada, ¿no? Sí, debemos ser prudentes para hablar. Debemos ser muy prudentes para hablar. Yo, cada lección que hay, que damos, que aprendemos aquí en la clase, me va enseñando también a mí, a seguir moldeándome, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por esto, realmente sí. Y quisiera que ustedes también apliquen esto en su hogar, ¿no? ¿Y por qué es importante este aspecto? Dicen, ¿por qué es importante? ¿No? Porque estamos cumpliendo, ¿no? Este principio bíblico que es una orden de Dios. Y eso significa que somos obedientes. ¿No? Eso es importante. Nosotros cumplimos el principio bíblico y con eso estamos demostrando que somos mujeres obedientes. Y eso es lo más importante, hermano. Todo hagámoslo con amor, en acción de obediencia, ¿no? A Dios. ¿Sí? Dice, considera que en tu hogar se están cumpliendo con este principio bíblico. ¿Cómo? Eso sí es personal, ¿no? Usted considera que en su hogar se está cumpliendo este principio bíblico o qué es lo que falta. ¿Qué es lo que falta corregir? De repente tenemos que pedir perdón a nuestros esposos. ¿Sí? Si es así, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. Mientras estemos en la tierra, tenemos oportunidad de buscar ser mujeres obedientes a Dios, ¿no? A los mandatos, a los principios bíblicos, ¿no? Mientras estemos en la tierra, tenemos esa opción, esa oportunidad, ¿sí? Y ahí en Efesios 25, 5, 25 al 28 dice cómo deben amar el marido a su esposa, ¿no? Ahí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, mire cómo debe amarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, miren, deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿no? Más bien pon en el 26, ya que estás ahí en el 26, dice, no lo cambies, ahí no me deja, lo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire el paralelo que hace, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Mm? O sea que somos lavados por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y quién es la iglesia, hermano? Nosotros. Nosotros, pues. Claro. ¿Se dan cuenta? Nosotros.
Yo siempre hago un pequeño razonamiento cuando leo la Biblia y digo, qué sabio es Dios, ¿no? ¿Por qué le dijo al hombre que ame a su mujer? Porque generalmente el hombre no ama a su mujer, quiere amar a varias mujeres. ¿Y por qué le dijo a la mujer, respeta a tu marido? Porque sabe cómo somos las mujeres. ¿Sí? ¿Sí? Sabe cómo somos las mujeres. Sí, es cierto. ¿Se da cuenta? Santas Que palabras. Dios es sabio, hermano. Cada cosa en su lugar, con su nombre propio. ¿Mm? Al hombre le dijo, ama a tu mujer, ¿no? Porque el hombre siempre quiere amar a varias. ¿Mm? Pero el hombre que conoce la palabra sabe que Dios le está mandando que ame a su mujer, como a su propio cuerpo. ¿Mm? Y a la mujer le dice, respeta a tu marido, porque sabe que somos unas irrespetuosas. Y si ya conocemos la palabra de Dios, el mandato bíblico, tenemos que ser obedientes. ¿No? Por eso cuando habla, dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y hace una similitud que Cristo se sacrificó por su iglesia, se sacrificó por nosotros, ¿no? Para la purificación, el lavamiento, ¿no? Dice, habiéndonos purificado con su palabra, ¿no? Nos ha lavado. Su palabra nos sirve, hermanas, para ir lavándonos todas las impurezas que tenemos. ¿No? Dice, así mismo, ¿no? Por eso en el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, ¿no? Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y así le dice a los, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, ¿cómo debe amar el marido a su esposa? Como, ahora sí pongan el libro para responder, hermana. Como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Ama a su iglesia. Como Cristo ama a su iglesia, ¿no? Como Cristo ama a su iglesia. Sin condición, ¿no? Sin condición y con sacrificio, ¿no? ¿Se han dado cuenta, hermanas? Bueno, la hermana Eva no tiene hijos hombres, ¿no? Ni las hermanas que tienen hijos hombres. Y yo le digo a mi esposo dice, ¿no? ¿Cómo uno se casa con una mujer, con una persona desconocida, ¿no? A quien ama y para la quien tiene que trabajar toda su vida? Así es mi esposo. Es una desconocida, me dice, pero se casa con ella por amor y tiene que trabajar para ella toda su vida. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Sin condición y con sacrificio. ¿Mm? Y nosotros también las mujeres ahora trabajamos, ¿no? Toda nuestra vida para nuestra casa, para nuestros esposos, para los hijos, para ayudar a sostener a la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo debe amar el marido a su esposa? Así como Cristo ama a su iglesia, sin condición y con sacrificio. ¿No? ¿Qué más? Amar a sus mujeres como a sí mismos, ¿no? Amar a sus mujeres como así, amar a su mujer como a sí mismo, no a sus mujeres, como a sí mismo. ¿Bien?
la sustenta, la sustenta, cuida, ¿no? Como Cristo a su iglesia, ¿no? Como Cristo a su iglesia. Y la otra pregunta dice, ¿cómo podemos llevar a cabo esto? Ah, ya. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esto, hermanas? ¿Qué nos hace respetar a nuestros esposos? ¿Qué hace que el esposo respete, ame a su esposa? La obediencia, hermanas. La obediencia. Eso. Siendo obedientes, ¿no? Siendo obedientes y en ese amor depositado por Cristo a su iglesia, ¿no? Siendo obedientes y en ese amor depositado por Cristo a su iglesia. ¿No? ¿De qué manera puede el esposo entregarse a su esposa? Habíamos hablado de eso, de que el esposo y la esposa son una unidad, ¿no? Son una unidad indivisible, ¿no? Entonces el hombre y la mujer son una unidad en todo aspecto, ¿no? Cuerpo, en el cuerpo, ¿no? Cuerpo, economía, ¿no? Relaciones sociales, ¿no? Son uno, hermano, ¿no? El cuerpo, su economía, sus relaciones sociales, hermano. El hombre no puede tener los amigos y las amigas que antes tenían, ni la mujer puede tener sus amigos, ¿no? Porque ello puede confundir la relación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Justo hace unos días conversábamos con mi esposo que a raíz de que y esto lo habían visto en el cuerpo pastoral, ¿no? A raíz de que las hermanas a veces necesitan ser visitadas, ¿no? El pastor en una reunión les volvió a recordar lo cuidadoso que tienen que ser cuando una hermana de la iglesia necesita ser, necesita, ¿cómo le llaman a esto, hermana Eva, cuando necesitan ser asistidas? ¿Cómo se llama? Consejería. Ahí está, consejería. La ¿No? consejería. Claro, siempre debe ser el pastor con su esposa. O debe estar el pastor con otro hermano de la iglesia, ¿no? Porque hay que cuidar ese aspecto, ¿no? Hay que cuidar mucho ese aspecto. Porque el pastor recordaba cómo era que una hermanita de una casa, de una célula, ¿no? Buscaba consejería y cómo era de que la hermanita tuvo la osadía de insinuarse, ¿no? a este pastor y después de acusarlo que le estaba acosando, que él le acosaba a ella. Entonces por eso ellos decían de que la consejería, si era una mujer, si era una dama la que necesitaba consejería, el pastor tenía que asistir a esta hermanita con su esposa, ¿no? Para evitar, hermano. Claro, las consejerías siempre van de dama a dama y caballero a caballero. Sí, Por A o B, sí, por ejemplo, necesita pues entonces ahí los dos, ¿no? Por testimonio, ¿no? Le cuento un caso. sí, Una hermana me dice, hermana, su esposo ha venido y con la misma se ha ido rapidito a su casa, me dice. Entonces, y ni siquiera hemos conversado un rato. Entonces yo le digo, es que por testimonio, sí, no dudo de usted ni mi esposo, sino por testimonio, le digo.
Ah, sí, tiene usted razón. Mire, no me había puesto a pensar, me dice, ¿no? Sí, Entonces, es mejor, es ujú, mejor. bueno, Es mejor, hay que tener mucho cuidado. Por eso, ¿de qué manera puede el esposo entregarse a su esposa? En cuerpo y su economía, ¿no? No haber secretos, hermana. Las relaciones sociales, las amistades ser mutuas, ¿no? En cuanto a la economía, hermanas, no, el esposo tiene que saber pues cuánto gana la esposa y viceversa, ¿no? No hay que esta plata es mía y tu plata es tuya, ¿no? Y el aporte es de los dos, ¿no? Es para la familia, es para la casa, es para los proyectos de vida que tienen, ¿no? Para cubrir las necesidades, ¿no? El esposo no puede ocultar lo que él gana ni la esposa lo que ella gana, ¿no? Tiene que haber una entrega total, ¿no? Y el esposo tiene que disponer de cierta cantidad de dinero para poder salir y que eso yo sí lo tiene que hacer, ¿no? Yo sé, por ejemplo, mi esposo me da cierta cantidad de dinero y yo sé que se queda para sus gastos, para que él disponga y está bien, ¿no? No me va a estar pidiendo a cada rato un sol, ¿no? Él tiene que disponer también de su dinero pero de mutuo acuerdo, ¿no? Debemos saber, yo dispongo, está bien, ese es para ti, tú dispón, porque él también tiene derecho de disponer de una parte del dinero que él gana, pero con conocimiento de la esposa y viceversa, ¿no? ¿No? Es cuando yo le digo a mi esposo, Walter, le digo, este mes quiero comprarme tal cosa. Ah, ya, está bien, me dice, ¿no? O Pili me dice, quiero comprarme tal cosa. Ah, ya, yo te voy a regalar, le digo. Ah, ya, está bien. Te voy a comprar, te voy a hacer un regalo, una sorpresa. Entonces, pero debe haber eso, ¿no? Una coordinación plena, no debe haber secretos, ¿no? Y si el esposo quiere ayudar a su mamá, a su familia, hay que ayudarlo a que así sea, ¿no? Y viceversa, ¿no? Dice, ¿cómo puede el esposo aplicar los propósitos de Cristo para su iglesia a su propio matrimonio? ¿No? Primero tiene, en el verso 26 de ese mismo de Efesios, dice, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, ¿no? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando decimos, ¿de qué manera, cómo puede el esposo aplicar los propósitos de Cristo para su iglesia, a su matrimonio? ¿No? Primero que tiene que realmente ser obediente, ¿no? Ser obediente. Lo primero que tiene que hacer es ser obediente y aceptar, hermana, que él es cabeza de su matrimonio. Y significa que si él es la cabeza de su matrimonio, él es responsable de la mujer que Dios le ha dado, que tiene que cuidarla, tiene que guardarla, tiene que orar por ella, ¿no? Tiene que sustentarla, ¿no? Pero el primer paso es ser obediente, ¿no? Ser obediente, más bien ser obediente, y aquí después de obediente, Karen, pon coma, ¿no? Conocer los principios, ¿no? Conocer los principios bíblicos, ¿no? Para poder aplicarlos, ¿no? Porque si el pobre no sabe nada de esto, o no quiere, no desconoce, no lee, no busca la palabra, entonces, ¿qué va a aplicar? Entonces, debe ser obediente, conocer los principios bíblicos para poder aplicarlos en su hogar. Y lo otro es aceptar. Él es la cabeza de su matrimonio, ¿no? Y es responsable de la mujer que Dios le ha dado, ¿no? Él es responsable de esa mujer, ¿sí? En primera de Pedro, en la otra pregunta dice, en primera de Pedro
3, capítulo 3, versos del 1 al 7, dice así, ¿no? Resume los deberes de cada cónyuge y anótalos, ¿no? Dice ahí. Asimismo, dice, vosotras mujeres, estén sujetas a vuestros maridos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿no? El siguiente verso dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, ¿no? Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a vuestros maridos, sujetas a sus maridos, ¿no? El 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, ¿no? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y en el 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Ahí vemos nosotros como primero, ya en las hojas, Karencita, dice los de, anotan, vamos a anotar los de las mujeres, sujetas, ¿no? ¿No? Sujetas, ¿no? A nuestros esposos, ¿no? Obedientes, ¿no? Obedientes a los principios de Dios para ganarlos, ¿no? Para ganar a nuestro esposo para Cristo, si es que él no es creyente, ¿no? También con otro guioncito abajo, ¿cómo debemos ser? Castas y respetuosas, ¿no? Castas y respetuosas. En otro guioncito, sencillas y sin extravagancias, ¿no? Y sin extravagancias. Afables y apacibles, ¿no? Y en los hombres, ¿qué le dice? A los esposos le dice, sean sabios, ¿no? Dando honor y con trato delicado a las hijas de Dios, ¿no? Sabios, dando honor y trato delicado a las hijas de Dios, ¿no? Porque esas son las esposas, ¿no? Somos las hijas de Dios, así como los esposos son hijos de Dios. A mí en este punto, a ver, todas vamos a opinar. Dice, menciona cómo puede, en la pregunta 2, menciona cómo puede ser la esposa, cómo puede la esposa agradar a su esposo. Y utilicemos casos prácticos, ¿no? A ver, hermanas, ahora opinemos ahora sí. Preparar lo que les gusta. ¿Sí? Ya, muy bien. Preparar lo que les gusta, ¿no es cierto? Preparar lo que les gusta. A ver, otra opinión, hermanas. Arreglarse, vestirse como para agradar al esposo, ¿no? Claro. Ataviadas, bien ataviadas. Ataviadas, ¿no? Limpias, ordenadas. Puede ser Arregladas. también ayudándole, ¿no, hermana?
Claro, Maxi, sí, ayudando, estar dispuesta siempre a colaborar. Y si están cansados también hay que ayudarlos a descansar, ¿no? Si llegan de la calle todos, yo cuando llega mi esposo de la iglesia en la noche, le digo, ya papi, báñate para atenderte, ¿no? Ya él se baña, yo le sirvo, le atiendo, ¿no? Para nuestros esposos, ayudarlos en sus cansancios, ¿no? En sus quehaceres, ¿no? Ayudarlos en sus quehaceres. Cumpliendo con el deber conyugal. Orar por ellos también puede ser. Oh, eso. Claro, claro, orar. Acompañarlos en oración, hermana, ¿sí? Acompañarlos en la oración. Dice, ¿para quién debe embellecerse la esposa primero, según Primera de Pedro? Ahí tenemos, ahí estamos en Primera de Pedro. Para que todos. Claro, ahí dice, sino lo interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, ¿no? Vuestro atavío no sea el externo, ¿no? De peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. ¿Para qué, para quién debe embellecerse la esposa? Para el esposo, pues lógico, ¿no? Para el esposo. Claro. Pero así como cuidamos nuestro atavío externo, nuestro mayor esfuerzo debe estar en el cuidado interno, ¿no? Y en realidad quieren que le diga, el ser humano es una unidad tan importante que cuando tus emociones, ¿no?, están en orden, en tu rostro se reflejan tu tranquilidad, tu amabilidad, ¿no?, tu paz, ¿no? Y también con ese mismo agrado, tienes necesidad, ponte, de cortarte el cabello, de teñirte, de arreglarte, ¿no? ¿Sí? Que todo está unido, ¿no? Nuestras actitudes respecto a nuestro cuidado externo están relacionadas directamente con nuestras emociones. Imagínense una esposa maltratada. ¿De qué cree que la pobre tendrá más, ni gana de bañarse tendrá de solo pensar que no es bien estimada, no es bien tratada, ¿no? Le baja la autoestima, pues. Ajá, claro. Entonces, siempre nuestras emociones están vinculadas a nuestro ornato, ¿no?, externo e interno. Por eso hay que cuidar ese aspecto. Por eso dice, hay que cuidar, ¿no?, el aspecto interno, ¿no? Porque si usted cuida el aspecto interno, tiene paz, está en tranquilidad, los problemas no van a faltar, pero superan los problemas juntos, ¿no? Esa misma belleza interna tú reflejas en lo externo. Quieres estar con el cabellito, tus aretitos, ¿no?, bien arregladita, ¿no?, con lo que tienes para poderte arreglar, ¿no? Son dos cosas que van muy bien relacionadas, ¿no? Y usted se nota cuando una dama no es bien cuidada por el esposo, ¿no? Se nota. Hay algo que siempre devela, ¿no? Su tristeza de repente, su rostro refleja disminución, ¿no? Se nota en el aspecto externo, en el rostro. Y el rostro de los latinos, hermana, es bien evidente. Nuestros ojos no pueden ocultar nuestra alegría ni nuestra tristeza. Esa se manifiesta en forma así, ¿no?, tan evidente que no lo podemos ocultar, ¿no? Dice, ¿para quién debe embellecerse la esposa? Para el esposo. Pero nuestro mayor esfuerzo debe estar en el cuidado interno, ¿no? Interno. ¿Y qué refleja nuestra belleza interna? ¿Qué reflejará nuestra belleza interna?
nuestra relación con Dios, hermano. Claro. Que hay paz en nuestro corazón, hermana. Claro, claro que hay paz, que hay tranquilidad, ¿no? Aunque la vida sea una lucha diaria, estamos con la ayuda de Dios, ¿no? Y siendo obediente podemos superar todas las cosas, ¿no? Y aprendamos a decir, pues no hay mal, ¿no? Como dice el dicho no, como dice la palabra de Dios, ¿no? En las buenas Y las malas. Ujú. y en las malas debemos glorificar a Dios. Porque las pruebas Dios, vamos en esta vida a tener pruebas, pero las dificultades que tengamos va a ser para buscar más a Dios, hermano. Para que esta relación de obediencia sea más fuerte, ¿no? Dios nos va llamando de alguna manera, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien. Eso hay que decir siempre. ¿Qué quiere decir ganado sin palabra por sus esposas? ¿Mm? Ahí dice, asimismo vuestras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen Ajá, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. conducta, actitud. Claro. Si estas mujeres cuidan de su atavío interno, tratan al esposo con respeto, ¿no? El hogar es un oasis de paz, ¿no? Es un lugar de reposo para el esposo y el esposo dice, y esta dama ¿no? Yo quiero llegar a mi casa, encontrar a mi esposa, estar con ella, estar con mis hijos, por llegar a mi casa es llegar a mi oasis de paz, ¿no? Y los hombres dicen, ¿por qué ella es así, no? Comenzarán a preguntar los que no creen en Dios, ¿no? Los que no conocen la palabra. Y cuando él vea de que ella es una mujer temerosa de Dios y cómo actúa, cómo se porta, cómo lo trata, cómo organiza su casa, cómo está la relación con sus hijos, entonces ellos van a ser ganados sin palabras. Porque la actitud de la mujer va a ser un llamado de atención para ella. ¿Mm? Porque el que no conoce a Dios, imagínense cómo vive. Y está casado con una mujer que sí conoce la palabra. ¿Mm? Miren, yo diría así, ¿no? Yo soy un hombre que no conoce a Dios, que estoy de repente pecando, pero cuando llego a mi casa, mira cómo me trata mi esposa, como si yo fuera el rey. Me respeta, mis hijos están bien cuidados, mi casa está en orden, a pesar de que mi esposa trabaja y se esfuerza. Y seguro que la mujer también está orando por este varón, ¿no? Que no conoce a Dios. Y es ganado sin palabras, por las actitudes de la mujer, ¿no? Entonces, la mujer que conoce la palabra de Dios, ¿no? La mujer que conoce la palabra de Dios tiene actos, ¿no? Sus actos, ¿no? Demuestran, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que es respeto, ¿no? Orden, ¿no? El cuidado de su persona, de la mujer, ¿no? El cuidado de sus hijos, ¿no? La casa es un oasis de paz. El hombre quiere llegar corriendo a su casa, ¿no?
Porque hay hombres que no quieren llegar a su casa, ¿no? Porque cuando llega a la casa la mujer, ¿y dónde llegas, caramba, caramba? ¿No? En cambio, si la mujer llega y dice, yo estoy orando porque mi esposo cambie, porque Dios tenga piedad de él y pueda ser apartado para Cristo, que Dios lo guarde, lo aparte para él. Entonces, si yo estoy orando porque mi esposo Dios aparte a mi esposo del mundo, entonces, ¿cómo debe ser mi actitud? No voy a ser una fiera, pues, ¿no? Porque no voy a ganar nada, al contrario. O sea, no voy a mi casa porque ahí encuentro a la bruja de mi mujer, dicen los hombres, ¿no? Entonces, tiene que reflejar la mujer el amor de Dios en cada acción que ella realice. Tiene que reflejar el amor de Dios. Sí. En cada acción tiene que reflejar el amor a Dios. Para que el hombre, ¿no?, sea ganado, como dice, sin palabra, tan solo por los actos de la esposa, ¿no? A ver cómo honra para Dios, o sea, cómo honra para Dios. Va a reflejar así en cada acción que hable bien, está muy bien, gracias. Muy buena secretaria es usted, señorita. Sí, hermana Karen, muy buena secretaria. ¿Cuáles son las responsabilidades del marido? ¿No? La primera responsabilidad es amar, cuidar, proteger, ¿no? Como dice en primera de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando ¿qué? Honor, 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 ¿no?, a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo debe ser? Como dando honor a sus mujeres, hermano. ¿Y qué es honor? Respeto, Claro, sí, respeto, hermano. reconocimiento. Claro, dando honor. ¿Qué quiere decir eso, hermana? No mirando a la mujer ajena, porque lo otro es deshonra, ¿no? Respetando a su esposa, ¿no? Siendo fiel, ¿no? Trato delicado, ¿no? Un trato delicado. Trato delicado. Un trato delicado, ¿no? ¿No? Teniendo conciencia de que la mujer es la hija de Dios, ¿no? Teniendo conciencia que la mujer, que su esposa es hija de Dios. ¿Sí? Eso es lo que deben tener los hombres. Como primera instancia, que ellas somos hijas de Dios. Que su suegro es Dios, ¿no? Imagínense cómo va a reaccionar el padre ante el trato inadecuado a su hija, ¿no? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta, que somos hijas de Dios, ¿no? Somos hijas de Dios. Dice, según el mismo versículo, ¿cómo se puede tratar a la esposa como a vaso frágil? Sin ofensas verbales ni gestuales, ¿no? Eso es muy importante. Ni con las palabras, ni con los gestos, ¿no? Sin ofensas verbales ni gestuales, gestos, gestuales, ajá, ni gestuales, ¿no? Sí, sin ofensas verbales ni gestuales, ¿no? No, eso es frágil.
no obligando a las mujeres a hacer ciertos trabajos, hermanas, que sobrepasan las fuerzas físicas de ellas, ¿no? También siendo considerados, ¿no? Siendo considerados. Es muy importante. Del mismo versículo, ¿qué quiere decir coherederas de la gracia? ¿Qué quiere decir eso? Somos hijas de Dios, ¿no? Hijas de Dios. Y quiere decir que Dios es el padre de la mujer, ¿no? Es el suegro del esposo, ¿no? Yo le digo así, no te olvides, Walter, que Dios es tu suegro. Él es mi padre, le digo, cuidado, le digo, ay, se ríe. Quiere decir que somos hijas de Dios, Dios es nuestro padre, ¿no? Y suegro de nuestro esposo. Así tiene que vernos el varón, ¿no? Hermanas, felizmente que Dios nos ha permitido ser hijas de Él. Somos sus hijas. Dios les ha dado a ti y a tu esposa un regalo único e irreemplazable, en el que están al frente de su hogar. ¿Quién está al frente del hogar? El esposo y su ayuda idónea, ¿no? Y eso debemos dar gracias a Dios, hermanos. Debemos dar gracias a Dios por estas cosas que Dios nos permite aprender cada día, ¿no? E ir reconociendo algunas cosas que de repente lo hemos dejado de hacer o no sabíamos que eran así. Aparte del baile de los 7 velos Maximiliano, tenemos que cuidar, ¿no?, nuestro ornato interno. ¿Sí, Maximiliano? ¿Sí? Mi hermano. Sí, nuestro ornato interno. Tú no sabes.